Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya. Vamos a hacer el día de hoy un programa desde otro lugar. Estoy en la sala de clase donde normalmente imparto los cursos. Estoy aquí porque tuve recién la primera clase con el curso que partió en diciembre, así es que tenía los computadores aquí y por lo tanto vamos a hacer la clase desde este lugar. Es posible que no se vea exactamente igual que donde estábamos previamente. Vamos a volver a ese lugar ya desde el día lunes, que comenzamos ya. El día lunes parte un poco el programa más ordenadamente. Como siempre les pido a las personas que estén viendo que me hagan llegar sus comentarios a través del chat que existe en esta misma página para saber si me están escuchando bien, si se ve bien. La sala tiene una acústica distinta, así es que es probable que haya una diferencia de sonido, tal vez una diferencia de imagen, y otra conexión de internet también, así que por eso mismo, si tienen algo que puedan aportarme sobre el tema, se los agradecería. De todas maneras, no olviden que me pueden contactar también a través de la página de licenciatura aprobada, me pueden hacer llegar un mensaje ahí, yo estoy mirando la página, y también pueden, de todas maneras, hacerme llegar los comentarios por WhatsApp, los que tengan mi número, así que tomando eso en cuenta, vamos entonces a desarrollar la materia que está presupuestada para el día de hoy, que es una clase, creo yo, que será tal vez un poco más breve que lo habitual, puesto que vamos a hablar de una materia netamente de derecho procesal, que son las excepciones. Los días jueves, como ya lo habíamos anticipado, lo vamos a dedicar para hablar de derecho procesal. Los días lunes quedará entonces para desarrollar alguna materia sobre derecho civil. De hecho, este día lunes que viene vamos a conversar sobre un tema que ya muchos me han pedido que hablemos, que es algunas reglas básicas sobre la teoría de la posesión inscrita. Pero eso será el próximo día lunes, así que concentrémonos ahora en lo pertinente a este momento, al día de hoy. Voy a hablar de las excepciones porque también más de alguien por ahí me hizo el requerimiento, digamos, de que hiciéramos una visión general de lo que son las excepciones en materia procesal. Y vamos a conversar de las excepciones entonces, mirándolas desde el punto de vista de lo que son los principales juicios del sistema procesal chileno. No olvidemos que a través de las excepciones es la forma como más comúnmente se defiende el demandado. El demandado, cuando contesta la demanda, puede alegar excepciones o también las denominadas alegaciones o defensas. Hoy día no nos vamos a meter, digamos, en el tema de las alegaciones o defensas, sino que vamos a hablar particularmente de las excepciones. Vamos a aprovechar que tenemos acá la pizarra para hacer un par de reflexiones sobre esto. Vamos a hablar en primer lugar del juicio ordinario civil de mayor cuantía, para que dentro de ese procedimiento podamos hacer el alcance sobre cómo son las excepciones en este sistema. Excepciones existen de dos clases. Están por un lado las excepciones dilatorias y por otro lado las excepciones perentorias. Dilatorias y perentorias. Las excepciones dilatorias son aquellas excepciones que tienen por finalidad retardar la entrada a juicio y retardarla con la premisa, con la excusa, si ustedes prefieren, de corregir vicios en el procedimiento. O sea, existe algún vicio en el procedimiento y lo que pide el demandado es que eso sea corregido antes de iniciar el juicio propiamente tal. Su finalidad, más allá de esto, es retardar en el fondo la entrada a juicio. Excepciones dilatorias. Las excepciones perentorias son aquellas excepciones, conceptualmente hablando, en las que el demandado intenta desvirtuar la pretensión del demandante. El demandante tiene su pretensión, que trata de vertirla a través de una acción, y lo que intenta hacer entonces en este caso el demandado es, a través de las excepciones perentorias, destruir la pretensión, destruir la acción que tiene el demandante. En el juicio ordinario de mayor cuantía, ¿cómo miramos las excepciones?
Primero que todo, nos vamos a referir a la oportunidad para intentarlas. La oportunidad. En cuanto a la oportunidad, las excepciones dilatorias, juicio ordinario mayor cuantía, se deben intentar antes de la contestación de la demanda, pero dentro del término de emplazamiento. Dentro del término de emplazamiento, antes de la contestación de la demanda. Hay que respetar ambos hechos, o sea, dentro del término de emplazamiento, que pueden ser 15 días, o 15 días más 3, o 15 días más 3 más tabla, todo va a depender de si el demandado notificado en la misma comuna que sirva de asiento del tribunal, o en una comuna distinta, o fuera del territorio jurisdiccional. Pero antes de contestar y dentro del término de emplazamiento, se intentan las excepciones dilatorias. Las perentorias, en cambio, juicio ordinario de mayor cuantía, las perentorias se deben deducir junto con la contestación de la demanda. Se contesta la demanda y al contestarse la demanda, ahí se vierten, ahí se oponen las excepciones perentorias. Entonces tenemos ya una importante diferencia en lo que significa oponer las excepciones propiamente tales. ¿En qué momento se oponen las dilatorias y en qué momento se oponen las perentorias? Les recuerdo, para aquellos que estén siguiendo el programa, que cualquier comentario me lo pueden hacer llegar a través del chat. Infórmeme también, porque me sirve siempre a mí que me digan si se escucha bien, si se ve bien. Ya les comentaba que estamos físicamente en un lugar distinto al que acostumbramos a estar, y por esa razón entonces también sería bueno que me hagan saber si se escucha o se ve distinto. No nos vamos a quedar aquí, lo de hoy día ha sido una situación puntual y por eso estamos hoy día en este lugar. Un segundo punto a considerar es cómo se tramitan. Cómo se tramitan y en qué momento se resuelven. Cómo se tramitan y en qué momento se resuelven. Le agradezco ahí a Anonymous 82881, no sé quién será, que me dice que se escucha bien y que se ve bien. Así que muchas gracias por el comentario. Las excepciones dilatorias se tramitan como incidente. Se tramitan como incidente. Y son incidente de previo y especial pronunciamiento. Lo que quiere decir que el juicio no puede continuar mientras no se resuelva el incidente. Tanto así que una vez tramitado el incidente, el tribunal resuelve la excepción dilatoria de inmediato. Va a resolver de inmediato. Sea cual sea esa excepción dilatoria, el tribunal la resuelve de inmediato. Muchas gracias a Catrala, que me dice que se ve y que se escucha bien. Cartrala. No sé qué será, eso así tal cual para mí no significa nada. Cartrala. Bueno, en fin. Las excepciones perentorias. Las perentorias no tienen una tramitación especial, sino que se van ventilando dentro del juicio. Se oponen en la contestación, pero se tramitan como parte del juicio y se van a resolver en la sentencia definitiva. Se resuelven en la sentencia definitiva. No se resuelven de inmediato como si lo son las excepciones dilatorias. Eso entonces en cuanto a la forma como se tramitan y el momento en el cual se pagan. Y como último punto a considerar sobre dilatorias o perentorias, estamos hablando del juicio ordinario de mayor cuantía, es que las excepciones dilatorias, si el tribunal las acoge, si se acogen, el juicio puede seguir o puede terminar. Va a depender de cuál sea la excepción que se ha acogido. Por ejemplo, si como excepción dilatoria el tribunal acoge la litispendencia, entonces con eso el juicio va a terminar, porque eso quiere decir que ya hay otro juicio con otra demanda donde existe la triple identidad y por lo tanto desde ese punto de vista este juicio actual no podría continuar. Pero si por ejemplo la excepción dilatoria que el tribunal acoge es la ineptitud del libelo, ese es un vicio subsanable. Implica que la demanda no tiene todos los requisitos que debe contener y que la falta de esos requisitos provoca que la demanda sea ininteligible, es decir, no se entiende. Y por lo tanto eso se corrige y el juicio puede seguir adelante.
En cambio, si el tribunal acoge una excepción perentoria, dado que esto se va a resolver en sentencia definitiva, el acoger excepción perentoria le puede poner término al juicio. Pone fin al juicio, o bien modifica la pretensión del demandante. ¿Por qué lo digo? Porque si, por ejemplo, se opone como excepción perentoria el hecho de que la obligación que se reclama se encuentra prescrita y el tribunal acoge la prescripción, obviamente ese juicio ya no continúa ya. No lo digo en términos de que no pueda haber un recurso, porque puede haber un recurso, pero la pretensión del demandante se desvaneció completa por eso. Pero por otro lado, si se acogió una excepción de compensación, es posible que lo que está pidiendo el demandante sea rebajado, porque la compensación puede provocar ese efecto de que la obligación se extinga hasta cierto monto y la pretensión queda reducida. Yo, por ejemplo, estaba pidiendo una indemnización por 20 millones, operó la compensación y ahora me favorece la sentencia, pero no para que yo cobre 20 millones, sino que para que cobre 7 millones y medio nada más. Eso es porque la excepción perentoria de compensación fue acogida y se logró con ello modificar de cierta manera la pretensión del acto. Esta es la visión de las excepciones dilatorias y perentorias dentro de lo que es el juicio ordinario de mayor cuantía. Dos comentarios para terminar con esto. Existe un tipo de excepción perentoria, una clase de excepción perentoria, que se denomina mixta. Mixta. Las excepciones perentorias mixtas son aquellas que, no obstante ser perentorias, se pueden oponer como dilatorias. Se pueden oponer como dilatorias. Son perentorias, pero se pueden oponer como dilatorias. ¿Qué significa que se puedan oponer como dilatorias? Que a pesar de ser perentorias y que debieran por lo tanto oponerse en la contestación, dado que se pueden oponer como dilatorias, las podemos oponer acá, dentro del término de emplazamiento y antes de contestar la demanda. ¿Y qué ganamos con eso? Ganamos la posibilidad de que si el tribunal las acoge, en una de esas las falle de inmediato, porque las excepciones dilatorias se fallan de inmediato. Y con eso podríamos terminar el juicio casi antes de comenzarlo realmente. Sin embargo, el tribunal podría, de todas formas, dejarla para sentencia definitiva. Es decir, oponerlas como dilatorias no significa que necesariamente el tribunal la resuelva de inmediato. ¿Cuáles son? Están en el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil y son las excepciones de cosa juzgada y transacción. Cosa juzgada y transacción. Esas son las excepciones mixtas. Pero también existen otras excepciones perentorias, que son las excepciones perentorias anómalas. Anómalas. Son perentorias, pero tienen la particularidad siguiente. Las perentorias, en general, se oponen en la contestación de la demanda. Las anómalas, la ley da un plazo mayor para poder oponerlas, porque se pueden oponer las anómalas. En primera instancia, se pueden oponer hasta la citación para oír sentencia. Y en segunda instancia, se pueden oponer hasta antes de la vista de la causa. La vista de la causa es un poco el equivalente a lo que es la citación para oír sentencia, porque ambas instituciones dejan a la causa en estado de fallo. ¿Cuáles son estas excepciones anómalas que se pueden oponer hasta esos momentos? Son la transacción, la cosa juzgada, la prescripción y el pago efectivo de la deuda siempre y cuando éste conste en un antecedente escrito. Son entonces cuatro excepciones anómalas y 2 excepciones mixtas. Como me decía también, colocaba como ejemplo de cosa juzgada ahí, ASFASFA. Tampoco sé qué será ASFASFA, pero ahí aparece haciendo un pequeño comentario. Bien, esto entonces en cuanto al ejercicio de lo que son las excepciones dilatorias y las perentorias en lo que es el juicio ordinario de mayor cuantía. ¿Qué ocurre en el juicio sumario? Bueno, en el juicio sumario también hay excepciones dilatorias y perentorias. Sin embargo, en el juicio sumario, todas las excepciones
sean cuales sean, se oponen al mismo momento. Es decir, se oponen, al contestar la demanda, en la audiencia de discusión y conciliación. Ahí se oponen todas las excepciones. Y el tribunal las va a resolver todas juntas, lo cual ocurrirá al momento de dictarse sentencia. Sin embargo, hay dos excepciones que, si se oponen, el tribunal tiene que resolverlas de inmediato. Una es la incompetencia del tribunal. Si se opone esa excepción, hay que resolverla de inmediato, porque de eso dependerá que el juicio pueda continuar o no pueda continuar. Y la otra excepción que el tribunal debe resolver de inmediato es la excepción de sustitución de procedimiento. Cuando, estando en el juicio sumario, una de las partes solicita que el juicio sumario se reemplace por uno ordinario. Y obviamente hay que decidir eso antes de continuar con el juicio. En lo demás, no mucho más que agregar, porque las excepciones no tienen un tratamiento que sea tan marcadamente distinto en el juicio sumario como si lo era en el ordinario. Por otro lado, en el juicio ejecutivo, también las excepciones se oponen todas juntas, no tienen ahí tampoco momentos distintos de ser opuestas, sino que se oponen todas juntas. Hay que tener mucho cuidado porque en el juicio ejecutivo tenemos como características que solo se pueden oponer las excepciones que expresamente señale la ley. O sea, ahí no se puede intentar cualquier excepción, sino que la ley enumera cuáles son las excepciones que caben en el juicio ejecutivo. Son muchas y están en el artículo 464, son 18 numerales que tiene el artículo, así que hay varias. Y uno puede distinguirlas entre dilatorias y perentorias igual, pero para efectos de su oposición no tiene sentido porque se oponen todas en un mismo momento. Cabe destacar que si en el juicio ejecutivo no se oponen las excepciones, el juicio ejecutivo se pierde de inmediato, al punto tal que no oponer excepciones implica que, y esto lo dice la ley, que el mandamiento de ejecución y embargo, que ya ha sido dictado previamente, hará las veces de sentencia definitiva, con lo cual el juicio de inmediato termina. Así que no poner excepciones en un juicio ejecutivo es gravísimo para el ejecutado porque en el fondo queda prácticamente con eso condenado. Otra particularidad de las excepciones en el juicio ejecutivo es que existen ciertas excepciones que, si el tribunal las acoge, van a provocar que el demandante, el ejecutante, no pierda el derecho a demandar nuevamente en un procedimiento posterior. Esto se conoce como la renovación de la acción ejecutiva y que en el fondo está vinculado con lo que es la cosa juzgada formal, es decir, aquellos procedimientos que, no obstante producir cosa juzgada, de todas maneras permiten que el asunto se pueda volver a ventilar en un procedimiento posterior. Y esto ocurre siempre y cuando alguna de las excepciones que haya acogido el tribunal sean la incompetencia del tribunal, la ineptitud del libelo, la falta de capacidad o de personería del demandante o la falta de oportunidad en la ejecución. Solamente esas cuatro excepciones son las que, si el tribunal las acoge y dicta con ello sentencia absolutoria, el demandante de todas formas puede reservar su acción para poder demandar ejecutivamente con posterioridad, y esto se conoce como la renovación de la acción ejecutiva. Todo esto entonces en una visión civil de lo que son las excepciones en los principales procedimientos civiles. Para cerrar todo esto, e indicándoles nuevamente que si tienen cualquier duda, me la pueden hacer llegar a través del chat que tiene este sistema, o bien me pueden enviar algún mensaje a la página de licenciatura aprobada, o bien me pueden enviar también un mensaje al WhatsApp. Para los que han llegado atrasados, les comento que estoy acá haciendo la clase en la sala de clases donde se imparte el curso de licenciatura aprobada, y lo hago porque el día de hoy justamente comenzó un nuevo curso y no alcancé a llevar los equipos para la casa. Desde el lunes ya volveremos a estar seguramente en el mismo lugar donde estábamos inicialmente, aunque voy a ver si nos quedamos aquí también porque como puedo ocupar un poco el pizarrón, eso también permite de repente un poco más de didáctica en el curso. Me comenta Sandra que se le fue la imagen, no sé si la imagen se le fue solamente a ella o se le fue a todos, así que me serviría si alguien me comenta por ahí si la imagen sigue viva o si la imagen está muerta en este caso, porque ella me dice ahí en el chat que se fue la imagen.
Para cerrar el tema de las excepciones, solamente una referencia simple a lo que son las excepciones opuestas en el procedimiento penal. Pero no me refiero al tema penalmente hablando, sino que me refiero específicamente a lo que son las excepciones frente a la demanda civil, porque también hay demanda civil en el proceso penal, en el nuevo proceso penal. Y el imputado, que es el demandado para estos efectos, también tiene excepciones para poder defenderse. Y esas excepciones pueden ser también dilatorias o perentorias. En materia de excepciones, cabe destacar que las excepciones se oponen juntas, tanto las dilatorias como las perentorias en el proceso penal, y se oponen hasta la audiencia de preparación del juicio oral. Hasta la audiencia de preparación del juicio oral se pueden oponer las excepciones. Las dilatorias y las perentorias se debieran resolver en la misma audiencia preparatoria. Sin embargo, las perentorias podrían quedar pendientes para ser resueltas luego en el juicio oral en lo penal. Es decir, las dilatorias se resolverán en la audiencia de preparación y podrían las perentorias resolverse en la misma audiencia de preparación o podrían resolverse luego en el juicio oral en lo penal. No hay oportunidades distintas para oponerlas, pero tendrían la importancia al menos de que hay una oportunidad distinta donde podrían ser resueltas por el tribunal. Esto es lo que vamos a conversar el día de hoy. Queda pendiente solamente hacer una breve referencia, voy a preparar algo un poco más elaborado, pero de momento hemos advertido ya que hay una modificación importante al Código Orgánico de Tribunales y que está relacionada con una ley que todavía no entra en vigencia y que dice relación con que nosotros cuando estudiamos competencia y estudiamos específicamente las reglas de la competencia relativa, particularmente estudiando lo que es cómo se reparten los asuntos en materia civil cuando hay más de un tribunal competente por territorio. Y hacíamos históricamente una distinción en la que decíamos hay que analizar asuntos contenciosos y no contenciosos. Y en los contenciosos, ver si el tribunal es asiento de corte o no es asiento de corte. Si es asiento de corte, se aplica la regla de distribución de causas. Si no es asiento de corte, se aplica la regla del turno. Y en los asuntos no contenciosos, se aplica siempre la regla del turno, da lo mismo si el tribunal es asiento de corte o no es asiento de corte. Eso cambia, porque la ley que ya está publicada elimina lo que es todo el turno, dejando solo la distribución de causas. Por lo tanto, aquí en adelante, cuando hablemos de la competencia relativa y digamos que pueden haber más de un tribunal que por territorio puedan conocer de un mismo asunto, todo ahora se resuelve según la distribución de causas y ya no se aplica la regla del turno. Es más, esa distribución de causas que habrá ahora es una distribución que en todos los casos tiene que ser una distribución informática, es decir, se debe efectuar a través de un procedimiento computacional. Ya no puede haber distribución tampoco hecha como lo hacían algunos tribunales en provincia muchas veces, sino que ahora todo basado en un sistema informático. Esto fue modificado con la finalidad particularmente de que la gente, los abogados, no manipulemos el sistema del turno para esperar a que esté de turno el tribunal que más nos convenga para entonces presentar ahí la demanda y caer justo en ese tribunal. Esa arma, llamémosla así, que se usaba mucho para manipular el sistema, estaría desapareciendo por esa razón. Bien, con esto terminamos por el día de hoy entonces. Le agradezco a la gente que estuvo y que comentó también. Hay algunos anónimos por ahí que me están comentando cómo se fue la imagen. Hoy día no hubo preguntas, nadie tuvo ninguna inquietud sobre la materia. Así que estaríamos ok. Les recuerdo que mañana comienza el curso para los alumnos que son de la Universidad Central, donde se analizará el cedulario de dicha universidad. Así que para que estén atentos a eso. Les comento también que el próximo curso parte ya en el mes de enero, o sea, no hay otro curso nuevo hasta ese entonces. Son las 10:26 de la noche de hoy, 3 de diciembre, para que entiendan que estamos en vivo. Cartrada me pregunta, en el juicio ordinario, cuando se acoge una excepción dilatoria, el plazo que tiene el demandante para corregir la excepción, no tiene plazo realmente. Si el vicio es susceptible de ser corregido, no tiene plazo para corregirlo, pero tal como señalas tú, indirectamente lo puede pillar el abandono del procedimiento. O sea, si no realiza ninguna gestión útil durante 6 meses, la contraparte puede pedir el abandono del procedimiento y con eso, por lo tanto,
pierde, digamos, la demanda y el abandono produce además el efecto que ya no se puede volver a demandar. Voy a salir de cámara un segundo, pero no he desaparecido. Bien, en todo caso, si los vicios son subsanados, luego de ser subsanados, el demandado ahí tendrá un plazo de 10 días para contestar la demanda. ¿Ya? Eso no lo hemos comentado porque no estamos desarrollando un juicio ordinario completo. Sebastián me dice, en un examen de grado, el profesor de procesal le preguntó al estudiante, ¿qué pasa si le presentan una demanda en otro idioma? ¿Qué haría usted como demandado? ¿Es ineptitud el libelo? Claro que sí. Ahora, es cierto que no existe un requisito formal, literal, que diga que uno no debe redactar la demanda en español, pero la ineptitud del libelo, la jurisprudencia ha dicho, que se debe dar en toda aquella ocasión en que sea por la razón que sea, la demanda resulta ininteligible, es decir, no se comprende empleando los medios habituales, digamos, que en este caso es la lectura. Así que perfectamente se podría invocar ineptitud del libelo. No está reconocido expresamente en la ley como tal, pero la jurisprudencia ha dicho que eso es lo que cabría. Por lo mismo, respondiendo a Sebastián también, uno no es cuestión de que tome el artículo 254, mire los requisitos y luego mire la demanda y diga qué requisito faltó y que cualquiera que falte yo pueda pedir ineptitud del libelo. Por ejemplo, la ley señala que yo debo señalar, que yo debo indicar en la demanda la profesión u oficio del demandante. Si el demandante no señala cuál es su profesión u oficio, eso no basta, no sirve para pedir ineptitud del libelo, porque ese requisito que falta no está provocando que la demanda se haga incomprensible. En el fondo, la ineptitud del libelo, ineptitud es aptitud, falta de aptitud. Falta de aptitud en el sentido de falta de entendimiento. El libelo es la demanda. En el fondo no era decir que aquí el inepto del abogado, la ineptitud del abogado era ser que él es el que redacta la demanda. Pero está mirado como requisitos que le faltan a la demanda y que provocan que la demanda no sea comprensible. Bien, estaríamos por hoy entonces. El lunes ya haremos algo más formal, seguramente es civil el día lunes y por lo tanto vamos a revisar el día lunes algo sobre la teoría de la posesión inscrita, que es una de las cosas que más me han pedido. Probablemente lo hagamos acá en la sala también, porque necesito ocupar el pizarrón. Entonces ahí, para hacer un gráfico, un diagrama que simplifique un poco un tema que de por sí no es muy sencillo, pero vamos a tratar de hacer lo que más se pueda con el afán de aclararlo lo mejor posible. Bien, pues, que esté muy bien. Difundan esto entre sus compañeros o sus amigos. El curso es un curso, este programa es un programa público, así es que para toda la gente, no es solo para los alumnos del curso. Por lo tanto, les pido ahí que hagan circular la idea para que todas las personas que estén estudiando o preparando su grado tengan la posibilidad de contactarse. Recuerden que la página de Facebook es Licenciatura Aprobada, ahí me pueden contactar también. Y de todas maneras, cualquier cosa que necesiten de mí, se contactan por la página. Y de ahí, Cartrala me pide que hablemos de las acciones de filiación, también es un tema que podemos desarrollar. Hay muchas cosas que podemos hacer todavía, así que paciencia. Que estén muy bien. A los que son mis alumnos de los cursos actuales les mando saludos. Y a los demás también, un gusto tenerlos acá, por lo menos a través de esta vía. Y nos estaremos viendo entonces, si Dios quiere, el próximo día lunes. Ahora los dejo porque tengo que ir a comer algo porque tengo mucha hambre y a tomar bebida porque tengo mucha sed. Así que nos veremos, que estén muy bien. Chao, chao. Saben que no detengo todavía la señal en vivo porque si la corto muy abruptamente hay gente que se le corta antes de las últimas explicaciones, por eso estoy hablando todo esto también para rellenar. Nos vemos, que estén muy bien, buenas noches.